Ahí No, está. no, no fue usted. Vamos a empezar a grabar, entonces. Bueno, vamos a empezar a ver entonces familia cinética, que era el último test que nos quedaba para ver para que tengan completo lo que es lo básico, digamos, para la práctica. Así ya nos quedamos tranquilos antes del receso de invierno, ¿sí? ¿Qué es familia cinética o qué es lo que indaga familia cinética? Básicamente, familia cinética es un test que indaga en las relaciones familiares y en las relaciones parentales. Es decir, trabaja mucho el tema de la dinámica familiar. ¿Cómo se dan los roles? ¿Cuál es el rol que ocupa cada uno de los miembros o que siente que ocupa cada uno de los miembros dentro de una familia? Especialmente el mismo sujeto, ¿no? O el mismo sujeto que es indagado con este test, ¿sí? Pero básicamente nos interesa ver qué pasa, ¿no es cierto?, con la vida familiar de este sujeto y cómo se dan las relaciones parentales, pero más que nada también las relaciones familiares dentro de la institución. ¿Cuál es el recaudo que tenemos que tener de repente cuando tenemos o tomamos un test como familia cinética? La primera cuestión importante es tener en claro cómo es el grupo familiar del sujeto. ¿Sí? Es decir, ¿se acuerdan cuando yo les decía, cuando comenzaban el caso, de hacer como una pequeña caracterización, digamos, de la familia, ¿sí? Con cada uno de los integrantes, ¿sí? Con cada uno de sus miembros, la edad, la actividad que utiliza, perdón, la actividad que realiza, el lugar que ocupa dentro de la familia, el grado de parentesco y demás. ¿Por qué digo que es importante tener esto? Porque a veces se da dentro de las producciones gráficas que se presentan distintos personajes en distintos roles, ¿sí? Uno no entiende el por qué un personaje, ¿no?, puede presentarse de distintas formas o en un rol que a lo mejor uno no cree que sea el verdadero. Por ejemplo, se dio, por ejemplo, una vez en un caso que yo trabajé que un chico, por ejemplo, que realizaba el trabajo de la familia, ¿no? Y él en el dibujo ponía papá y el papá tenía 79 años, ¿no? Que, a ver, bueno, puede ser hoy en día, vemos, digamos, tantas cosas, tantas variantes, digamos, que no es descabellado pensarlo, pero lo más llamativo de esto es que en este caso puntual, lo que sucedía era que la mamá decía que el chico estaba peleado con el papá, no tenía contacto con el papá, ¿sí? Y mismo la mamá tampoco tenía relación con el papá. Entonces, uno dice, bueno, ¿de dónde sale? ¿Quién es este papá que aparece? Claro, este papá es el abuelo. Lo que pasa que el nene, ¿qué hace? Lo caracteriza dentro del cuadro o dentro del dibujo de la producción gráfica, lo caracteriza como papá. Por eso digo que hay que estar atento a veces, porque a veces lo que sucede es que no llegamos a comprender la forma en que se presenta cada uno de los personajes, ¿sí? Entonces, la idea es pensar, decir, bueno, ¿por qué se presenta este personaje? ¿O por qué le pone este nombre? ¿O por qué lo pone
de repente con una determinada acción, ¿sí? Por eso la cuestión pasa por pensar, por decir, bueno, ¿cómo hacemos, no? ¿O qué nos sirve de referencia para pensar, ¿no es cierto?, qué sucede dentro de esas familias y podemos clasificar o caracterizar a cada uno de los miembros del grupo familiar. La administración del test es muy sencilla, es muy similar, digamos, a todos los otros tres Perdón, profe, proyectivos. pero alguien tiene el micrófono y solo se escucha eso y Sí, usted se lo escucha muy bajo. bueno, ahí está. ¿Me escuchan bien ahora? Bueno, Sí, profe. bueno, Sí, perfecto. profe. Decía entonces, la administración de familia cinética, ¿sí? Es un test que se administra de la misma forma que los otros test proyectivos. Es decir, damos la hoja al sujeto con lápiz goma y el color si lo pide, si no, no lo ofrecemos. ¿Mm? Y básicamente la consigna que le vamos a dar es dibuja a tu familia haciendo algo. ¿Mm? Dibuja a tu familia haciendo algo, lo que a vos se te ocurra, ¿sí? Pero que estén haciendo algo. ¿Mm? Acá el sujeto, digamos, lo que puede llegar a suceder es que nos va a intentar preguntar, ¿sí? O va a preguntar como para que nosotros le demos una respuesta. Y la idea es no darle esa respuesta. ¿Por qué? Porque la idea es no restarle espontaneidad al dibujo. ¿Mm? Es decir, por ejemplo, ¿y haciendo qué? Te puede llegar a preguntar, ¿no? Lo que a vos se te ocurra, lo que a vos te parezca, ¿sí? O sea, respuestas generales, ¿sí? O que te pregunte, bueno, pero ¿a quién pongo? Los que vos consideres que son tu familia. ¿Mm? Eso, digamos, esas son algunas de las pautas que tenemos que tener en claro, ¿no? A la hora de administrar un test como familia cinética. Es decir, tratar de que, digamos, no brindar la respuesta al sujeto, sino que el sujeto trabaje en forma espontánea, trabaje por sí solo, ¿sí? Y de repente que haya una buena participación y una buena producción del sujeto. ¿Mm? Bueno, en familia cinética, digamos que tenemos distintos criterios de evaluación, ¿sí? Decíamos que el sujeto va a lo que va a hacer es elaborar a su familia de acuerdo al modelo que él tiene. Tengamos en cuenta esto que, bueno, hoy en día tenemos esta cuestión en donde hay tantos, ¿no es cierto?, modelos de familia como modelos de personas, con lo cual es importante o es un elemento importante para tener en cuenta, ¿no?, cómo está caracterizada esa familia. Es decir, la familia, sabemos que hay muchas familias ensambladas, muchas familias, inclusive, bueno, parejas del mismo sexo, tenemos un montón de variantes que, bueno, son elementos
que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Por eso les decía que está bueno tener de antemano cómo es la caracterización de ese grupo familiar. ¿Mm? De ahí está lo importante, porque después, bueno, la idea es después conocer cómo se dan esas relaciones familiares o esas variantes dentro de la familia, porque bueno, hoy en día sabemos esto que sabemos, que decíamos recién, ¿no? Que de repente es tan variable, ¿no? La constitución de las familias, ¿m? Que requiere tenerlo un poco en claro como para poder hacer un análisis correcto de del dibujo de la familia. Aparte del análisis o de esta consigna que le vamos a dar, en donde le pedimos que ponga el nombre y lo que está haciendo, la acción que está desarrollando, también le vamos a pedir que ponga edad a cada uno de los personajes, ¿sí? ¿Mm? ¿Por qué le vamos a pedir la edad? Porque después la idea es ver, cuando hacemos la comparación con la versión prospectiva, ver lo que sucede respecto a las variaciones de la edad y digamos cómo se van resolviendo algunos conflictos. Igualmente, les digo para que sepan ustedes lo que van a manejar es solamente la versión actual, ¿sí? Eso lo consensuamos con la profesora Le, que igualmente, bueno, ahora vamos a redondear un poco los criterios y ver cuáles son los criterios que se aplican en este caso, ¿sí? Un primer elemento, ¿sí? O un primer criterio, pensemos que hay 8 criterios, ¿sí? De evaluación, perdón, de la familia cinética. La familia cinética es un test que no tiene límite de tiempo, ¿eh? También. Es un test que, o sea, el sujeto puede tomar el tiempo que necesite, ¿sí? Profe, Bien. perdón, ¿para qué edad se aplica el test? Generalmente se aplica en chicos desde de los 6, 7 años hasta los más o menos, y yo te diría adolescencia o adolescencia tardía, por ahí. Más o menos en esos rangos de edad anda. Sí, Bárbaro, gracias. ponele. Sí, sí, decime, sí. No, no, eso. Perdóname, sí, sí. Em, entonces, Profe, disculpe, adolescencia tardía hablamos sí, ¿cuánto? 18 más o menos. 18. Sí, 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 sí. Gracias. Bueno, les decía entonces, el primer criterio de evaluación es la conducta del sujeto durante la prueba o durante la toma. ¿Qué vamos a indagar en este primer ítem? Bueno, cómo el sujeto actúa o se dispone frente a la tarea y frente a la persona que está llevando a cabo la administración de la técnica. Por ejemplo, si pregunta, si entendió la consigna, si hay algún comentario que el sujeto hace, por ejemplo, a veces hay a veces comentarios puntuales, ¿no? Frente a la familia, porque, a ver, el tema de la familia sabemos que es un disparador muy importante, ¿sí? Para muchos chicos, digamos, de repente
la familia es un elemento de importancia y es un elemento de movilizador, en el sentido de que es importante para ellos la pertenencia o ver el grado de pertenencia que tienen a la misma, o a veces es un elemento de angustia o de perturbación, ¿sí? O sea, chicos que de repente están insertos en un determinado marco familiar, en donde ese marco a lo mejor no es el más favorable o no es el más agradable, y de repente requiere muchas veces algún tipo de acompañamiento o algún sujeto busca también evadirse, ¿no?, de esa realidad familiar que a veces lo agobia, ¿no? Por eso decimos que es importante primero la disposición, la actitud que el sujeto muestra y cómo se predispone a la tarea, ¿no? Esto de cuando, por ejemplo, pregunta, bueno, pero ¿y mi familia? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿No? ¿por qué la familia? Pero yo no tengo familia, ¿no? O mi familia, para mí mi familia son mi mamá y mi papá. Bueno, comentarios así, ¿no? Que uno tiene que tenerlos en cuenta y ver también desde lo conductual o desde lo postural, cómo reacciona el sujeto frente a la consigna, ¿sí? Si se pone tenso, si trabaja con gusto, si trabaja desgano, ¿sí? Si se interesa, si no le interesa. Es decir, estas son las cuestiones que tenemos que observar, ¿sí?, respecto del sujeto. ¿Qué relación o vínculo entabla con el entrevistador? Por ejemplo, ¿sí? Si pregunta, no le da bolilla, si intenta hacerlo participar, si se interesa por la tarea, no se interesa. Bueno, todo esto es lo que tenemos que tener en cuenta también a la hora de poder realizar una evaluación del sujeto. ¿Por qué? Porque a veces decimos que el hecho de poder indagar la dinámica familiar de un sujeto nos permite también comprender, ¿no es cierto?, muchos de los conflictos o muchas de las situaciones que el sujeto vive en su vida diaria, ¿sí?, o en su vida familiar cotidiana. Bien, el segundo criterio es características formales del dibujo. Cuando hablamos de características formales del dibujo, ¿sí?, básicamente, acá vamos a aplicar de vuelta los criterios, ¿se acuerdan de Elkish? Y las características formales, esto de la presión, el trazo, ¿sí?, el tamaño, el uso del espacio, ¿se acuerdan el emplazamiento? Bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con las características de la figura, bueno, con la característica del dibujo, perdón, bueno, los vamos a aplicar en este ítem, ¿sí? Que también, digamos, de repente nos van a dar un montón de elementos, ¿no es cierto?, para lo que tiene que ver con la parte proyectiva, esto que vimos de que de repente cómo se dan los distintos ítems y los distintos elementos en relación, digamos, a la parte emocional del sujeto, ¿sí? El tercer ítem es primera figura dibujada y secuencia. Primer figura dibujada y secuencia. Es decir, acá
lo que nos importa es primero ver quién es la primera figura que el sujeto dibuja en el dibujo de la familia. ¿Sí? Ya eso es el dato, o sea, es un dato importante. Ya dibujó primero al padre, bueno, ya sabemos que la figura de importancia para él es el padre. ¿Mm? Y después vamos a llevar un registro, ¿sí?, de cómo es la secuencia que el sujeto establece en ese dibujo. Es decir, dibujó primero al papá, después dibujó a la mamá, después dibuja al hermano, después dibuja a otro hermano y después se dibuja a él. ¿Mm? ¿Por qué es importante la secuencia? Porque justamente de acuerdo a la secuencia que el sujeto presenta, va a ser también el grado de importancia que se le da a cada uno de los personajes. Es decir, si el sujeto se dibuja en último lugar, también es un dato importante, es decir, el sujeto ocupa el último lugar dentro de esa familia, en el orden. Por eso digo que, a ver, no es un dato menor, o no es un dato al pasar el tema de la secuencia, sino que la cuestión pasa por ver qué pasa, ¿sí? O qué orden, digamos, dentro de la familia hay en cuanto a esa figura a esa persona o ese personaje dentro del orden familiar, ¿sí? Profe, una Sí, consulta. ¿Y si fuera al revés, si él es el primero que se dibuja, como en el centro, como centro del claro, dibujo? tal cual. Para él es primero él, ¿sí? Por ejemplo, esto se da en chicos, por ejemplo, con conductas egocéntricas muy fuertes, por ejemplo, chicos que son único hijo. Por ejemplo, es muy común, ¿no?, que se dé ese orden, como el que decís vos, Viviana, esto de el chico primero, es decir, primero tú y yo, ¿sí? Por eso digo que la importancia de tener en claro cuál fue la secuencia. Uno tiene que, como yo digo, siempre hay que llevar como un registro of the record, digamos, ¿eh? De lo que se presenta o de lo que ocurre durante la toma del test. O de comentarios, digamos, hacia el pasar también que el sujeto hace. Ojo, eso también hay que estar atento, porque a veces uno no entiende, por ejemplo, el porqué de una determinada secuencia, ¿no? Y capaz que el chico hizo algún comentario hacia el pasar y ahí es como que le clarifica un poco el panorama a uno. Entonces, por eso la importancia, ¿sí? Es decir, la secuencia tiene que ver con el orden de importancia que tiene cada uno de los integrantes dentro de la familia para el sujeto. De acá vamos al cuarto criterio, Perdón, que profe, es, puede pasar sí, que él no se dibuje tampoco a sí mismo, ¿o no? bueno, a esto ahora, bueno, me ganaste de mano, Cintia, es decir, ahora, claro, lo tomo en este criterio, porque el que viene es personajes incluidos, adiciones o omisiones. Bueno, lo que decía Cintia recién, ¿no? Puede pasar de que de repente, a ver, uno tiene que consignar, ¿no es cierto?, cuáles son las figuras que están omitidas. ¿Mm? Porque, por ejemplo, por eso vuelvo a recalcar el tema de tener en claro la composición del grupo familiar. ¿Por qué? Porque a uno se le va a pasar, a la hora de analizar, se le puede pasar decir, bueno, el por qué tal figura no fue dibujada, o por qué, no sé, la abuela que vive con ellos no apareció, o por qué el hermano mayor no está, etc. El tema el que planteaba Cintia recién, ¿no? Esto de cuando el sujeto no se dibuja, obviamente hay una autoestima totalmente destruida, digamos que está eh, eh,
totalmente en el subsuelo, digamos, está totalmente oculta, y eso hace de que el sujeto no se incluya. O sea, ya estamos en un grado de dinámica, digamos, importante, donde el sujeto, digamos, no se considera parte de la familia. Guarda con eso, o sea, si nosotros tenemos un sujeto que a lo mejor, la madre en la entrevista, el sujeto piensa que a lo mejor no es tenido en cuenta, ¿sí? O no se le tiene importancia a lo que él hace. El chico, por ejemplo, que no aprende, esto que hablábamos tantas veces, ¿no? Que de repente, a ver, el chico no aprende porque va a decir, ¿por qué voy a aprender si a nadie le importa? Y si ocurre un detalle como el que marca Cintia, por ejemplo, donde el sujeto mismo no se incluye dentro del grupo familiar, ocurre justamente, o tenemos que pensar esto, es decir, acá hay una autoestima totalmente destruida, ¿sí? O una autoestima totalmente baja, que hace que el sujeto no quiera o no se incluya, digamos, dentro de ese grupo familiar, ¿sí? Por eso es que tenemos que pensar, a ver, el por qué el sujeto se omite, ¿sí? Lo mismo las inclusiones. Puede pasar de que uno, digamos, compare con con la caracterización del grupo familiar, y que de repente aparezca un personaje que uno no sabe de dónde salió, ¿sí? Qué sé yo, supongamos, no sé, un chico que los papás están separados y aparece otro personaje, que a lo mejor puede ser una pareja de la mamá o una pareja del papá, ¿no? Y que a lo mejor la mamá en la entrevista no contó de que está en pareja, ¿sí? Pero el hecho de que aparezca, por eso está bueno esto que marcaba recién, ¿no? Esto de que de repente también el sujeto espontáneamente nos cuente el porqué, ¿sí? O sea, se entiende la idea, es decir, no le vamos a preguntar por qué dibujaste esto, sino que esperar a ver si él lo cuenta. Y si no lo cuenta, bueno, ahí sí, va a ser un trabajo más de indagación más fina en este sentido. Pero si el sujeto te cuenta que, no, mira, este es el novio de mi mamá, chao, ya está, a ver, más claro, échale agua. O sea, no le tenés que poner nada, pero nos clarifica a la hora de hacer el análisis, porque de repente uno se rompe la cabeza y dice, bueno, ¿quién es este tipo que apareció acá? ¿O quién es esta mujer? ¿No? Y uno no sabe quién es y no sabe qué caracterización ponerle. Y la cuestión pasa por decir, bueno, ¿cómo incluimos este personaje dentro del grupo familiar? ¿Sí? Y por supuesto, a ver, ahí veremos en qué secuencia lo incluyó, qué orden de importancia le dio, ¿sí? Con lo cual, digamos, no deja de ser un dato menor. Otro elemento que puede darse también como inclusión es la inclusión de las mascotas, que incluya un perro, que incluya una mascota, en donde, sí, Falta menos de un minuto. ¿Nos volvemos a sí, conectar? sí, si se corta nos volvemos a conectar, Lorena. Sí, sí, Perfecto. gracias. También habla a veces de carencias afectivas fuertes, donde el sujeto justamente esas carencias afectivas las canaliza justamente en estas mascotas. Lo más común, digamos, que generalmente se da es la inclusión de un perro, o un gato, o una mascota así doméstica o de este estilo. Pero bueno, lo que puede darse es esto, pero es un elemento que ya les digo, lo tomamos como inclusión, ¿sí? Y que puede llegar a presentarse dentro de las producciones gráficas, ¿sí? Profe, ¿y por qué se toma como, se toma como una carencia afectiva?
Porque muchas veces hay chicos que vuelcan, a lo mejor al no